Al final vamos a hablar sobre óptica de Fourier y cómo obtuvimos la fase a través de óptica de Hamilton y cómo unimos estas dos herramientas, ¿no? Óptica de Fourier y la óptica de Hamilton. Entonces, la difracción podemos definirla como cualquier desviación de un rayo de luz respecto a su propagación rectilínea, ¿no? Y que no es causado por reflexión ni refracción. Y esta se puede visualizar por su interferencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos una apertura. Esta apertura va a generar una desviación en el camino normal de nuestra onda. Y se van a generar lo que le llamamos un patrón de interferencia, en donde pueden ver, en donde aquí tenemos interferencia destructiva, por ejemplo. Aquí tenemos interferencia constructiva. Si pusiéramos de este lado una pantalla, podríamos ver puntos luminosos, como por ejemplo estos, o puntos oscuros, o zonas oscuras, ¿no? No solamente la difracción se puede dar por desviación, por interacción con un objeto, sino también si tenemos un objeto que puede ser transparente a la onda, sin embargo puede tener un cambio en el índice de refracción, puede generar esos patrones de interferencia. Entonces, en general, las zonas oscuras se generan cuando llega la luz en una fase con forma destructiva, o sea, que llega con respecto una con la otra pi radianes, y en la otra llegan completamente en fase para generar partes constructivas. Entonces, las lentes térmicas, ¿cómo se generan o cómo se han usado durante los últimos años? Es relativamente simple. Tenemos una fuente lumínica, un láser, que le llamamos láser de calentamiento. Este va a incidir en una sustancia. Esa sustancia tiene las cualidades de ser absorbente hacia estas longitudes de onda del láser de calentamiento. Este calentamiento afecta o cambia el índice de refracción, y como ya vimos, cambios de índice de refracción pueden desviar la propagación de la luz. Entonces, lo que hacemos es lanzar un láser de prueba, el cual no interactúa con la sustancia, o sea, no se absorbe, y ese láser de prueba, esa luz, ya se puede propagar y agarra la desviación que le dicta el índice de refracción. Después, lo que hacen es poner una apertura, y lo único que miden es la intensidad al final, ¿no? Las curvas usuales son estas, van viendo cómo cambia la intensidad con respecto a diferentes sustancias, y ese es el método de espectroscopía por lente térmica. ¿Cuál es el problema? Que ellos ignoran la distribución de temperatura e ignoran la difracción, ¿no? Entonces están tapando el sol con un dedo, ¿no? Incluso si lo tapan, ahí tienen difracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jorge Luis? Mira, yo no voy a querer tener esa apertura, y voy a estudiar el fenómeno completamente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace Jorge Luis? Lanza también un láser de calentamiento hacia la sustancia y otro láser de prueba. El láser de prueba es el que va a generar estos patrones de interferencia en campo lejano. Y lo que él ha observado es, bueno, cada sustancia, en cada potencia de la fuente de calentamiento, tiene un patrón de interferencia bien característico, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos anillitos concéntricos que les llamamos EIRI, y estas formas que tienen forma de papalote, ¿no? Que le llamamos papalotes. Entonces, Jorge Luis se ha concentrado mucho en identificar a través de las formas de los patrones de interferencia, podemos identificar sustancias. Por ejemplo, corresponde al agua, corresponde al metanol, al etanol y al 1-propanol, ¿no? Jorge Luis utiliza una fuente de radiación de un láser pulsado, que tiene la cualidad de dar pulsos en el orden de femtosegundos y tiene una longitud de onda en el 1040, ¿no? Entonces, todas estas sustancias absorben de diferente manera esa longitud de onda, y por lo tanto va a haber un cambio en la temperatura dependiendo de cada sustancia. Entonces, algunas características del fenómeno que nos ha hablado Jorge Luis es que el patrón de difracción depende de la potencia suministrada. ¿Qué quiere decir? Que podemos pasar de anillos concéntricos a papalotes y le vamos aumentando la potencia de nuestro láser que funciona como fuente de calor. También el patrón de difracción es característico a cada sustancia, quiere decir que es dependiente de sus propiedades físico-químicas. El patrón de difracción llega a un estado estacionario en el orden de segundos. ¿Qué quiere decir? Que este patrón, una vez que hacemos el calentamiento con el láser de femtosegundos, este patrón se mantiene, o más bien llegamos a este patrón en el orden de segundos y se mantiene durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Horas, minutos.
Y el patrón de difracción depende de si la fuente de prueba es convergente o divergente. Este último punto lo podemos entender, que es lo que hace Jorge Luis, es pone una lente y dependiendo de dónde pone la cubeta, va a hacer que su fuente de prueba sea convergente o sea divergente. Si es convergente obtiene papalotes y si es divergente obtiene estos anillitos, ¿no? Okay. Entonces el fenómeno en general, un resumen rapidísimo, es tenemos la intensidad de la luz, que es nuestra fuente térmica, es a través de absorción se convierte en una fuente térmica. La fuente térmica tiene que distribuir su energía, entonces vamos a tener un gradiente o un cambio de temperatura en la sustancia. Ese a su vez va a cambiar el índice de refracción y tenemos en ese sentido un cambio de fase, ¿no? Y ese cambio de fase es el que me va a generar los patrones de interferencia. Ok. Entonces, nuestra fuente térmica es un láser con una propiedad gaussiana, que quiere decir que cuando se está distribuyendo tenemos este perfil en un corte transversal, tenemos la intensidad máxima en el centro y vamos a ir disminuyendo conforme nos alejemos del centro. Ahora, para sustancias que tengan un coeficiente de absorción a esa longitud de onda de nuestra fuente térmica, podemos tener diferentes distribuciones de temperatura. Si tenemos un coeficiente de absorción muy grande, pues toda la temperatura va a estar distribuida cerca de donde incide el láser. Si tenemos una fuente de un coeficiente de absorción, por ejemplo, menor a 0.2 centímetros a la menos 1, podemos decir que tenemos un calentamiento uniforme a través de toda la celdita. ¿Okay? También es importante recalcar que nuestra fuente va a empezar, dependiendo del lente que tengamos de este lado, podemos obtener una región en donde la cintura de nuestro haz gaussiano se mantiene prácticamente constante, y ese es el que queremos tener en esta parte, para tener una distribución de temperatura lo más homogénea posible. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este problema? Si sabemos que la temperatura va a cambiar el índice de refracción, y ese a su vez nos va a poder hablar sobre la fase que va a adquirir nuestra fuente de prueba, tenemos que resolver dos ecuaciones importantes, ¿no? Que es la ecuación de Navier-Stokes con su ecuación de conservación y la parte de la transferencia de calor. Entonces, estas dos ecuaciones se tienen que resolver. Esta me dicta cómo va a ser la velocidad en el fluido y esta me dicta cómo va a estar distribuida la energía dentro del fluido, ¿no? Y están acopladas a través de este término U es la velocidad. Entonces, en general, este tipo de sistemas de ecuaciones no tienen una solución analítica y se vuelven altamente no lineales, ¿no? Es por eso que muchas herramientas, como por ejemplo las herramientas de simulación numérica, como COMSOL u otros softwares, son importantes para poder darnos una idea de qué es lo que está pasando en nuestro sistema. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros estudiamos el sistema que les estuve platicando con COMSOL. Entonces metimos las ecuaciones de Navier-Stokes, la ecuación de calor, las acoplamos y estos son resultados numéricos, ¿no? Lo que estamos viendo es el haz que está saliendo o está normal a la pantalla y estamos estableciendo un experimento en 2 dimensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en toda la sección transversal donde pasa el láser vamos a tener un medio isotrópico, ¿no? Y nuestra fuente no va a cambiar en toda esa parte de nuestro material. Entonces podemos ver cómo se genera, no sé si lo alcanzan a ver, como si fuera una velita, una vez que llegamos a un cierto tiempo después de calentar nuestra muestra. Esta es la parte de temperatura, esta es la parte de velocidad. Entonces se generan estos ciclos o flujos convectivos, que es lo que al final le va a dar lugar a esta forma como de velita. En este caso utilizamos el material de etanol, ¿no? Si hacemos un corte horizontal, podemos ver una simetría de espejo con respecto al perfil de temperaturas. Sin embargo, cuando hacemos ya un corte vertical, podemos ver que esa simetría se rompe por la parte de convección.
Bueno, este es un pequeño GIF de cómo se comporta el sistema. Vemos cómo empieza como una distribución con una simetría circular y ya por la parte de convección se va a empezar a generar esta pérdida de simetría, ¿no? Pasamos de simetría circular a una simetría de espejo, en donde el espejo estaría aquí, justamente en este corte, ¿no? Ok. Entonces es importante porque ahorita nos va a ayudar a intentar resolver este problema. Entonces, déjenme dejar de un lado un poquito en la parte de fluidos y déjenme les hablo sobre algunos experimentos que nosotros estuvimos haciendo y que nos pueden dar la intuición sobre qué es lo que está pasando realmente en nuestro sistema óptico. ¿Okay? Entonces, muchas veces Jorge Luis nos habló de este sistema óptico, que es este componente óptico que le llamamos axicon, no es más que que parece una puntita de lápiz. Podemos hacer incidir luz y lo que va a generar es que esta superficie genera un cambio de fase y ese cambio de fase desvía, o ese cambio en el índice de refracción del medio al aire, por ejemplo, genera lo que le llamamos en el centro los eiris, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede partir luz de aquí, va de aquí, se desvía, va de aquí, se desvía, y aquí donde se mezclan estas dos partes de la fuente, tenemos un patrón de interferencia. ¿Por qué es interesante? Porque se generan patrones parecidos a los que nosotros tenemos en lentes térmicas, ¿no? Cuando no tenemos la parte de convección. ¿Qué pasa cuando enchuecamos un poquito el axicon? Esta es una vista desde arriba, si lo quieren ver, y esta es una vista desde enfrente del axicon, ¿no? Si se ven, si pasamos de una simetría circular a una simetría con dos espejos, ¿no? Tenemos aquí un espejo y aquí otro espejo. Si movemos de esa forma el axicon, se generan unas figuras que se parecen un montón a lo que ha estado trabajando Jorge Luis. Pero ¿qué pasa si lo enchecamos más? Se generan estas figuras que ya prácticamente pareciera que se quieren parecer, pero esta tiene, por ejemplo, dos espejos de simetría, uno que corta aquí, otro que corta acá, y este nada más tiene un espejo de simetría que corta acá. ¿Okay? Entonces, el problema que teníamos ahí es que decíamos que el problema puede ser muy complicado, no sabemos para dónde jalar, cómo es la forma de la fase, cómo es que lo podemos obtener. Estábamos pensando, por ejemplo, hay unas herramientas que se llaman los polinomios de Cernic, que nos permiten resolver algunas aberraciones y con combinaciones de esos polinomios podríamos llegar tal vez a encontrar este tipo de figuras o de patrones de interferencia, ¿no? Pero en nuestro grupo siempre ha habido un mantra que tenemos, ¿no? Siempre hemos dicho, la naturaleza no es tan cruel, ¿no? Y tuve esta idea de cómo puedo romper la simetría, si nos regresamos tantito, cómo puedo romper la simetría que tenemos dos espejos, a solamente tener un espejo, ¿no? Y se me ocurrió una idea mientras estaba, ya no me acuerdo, tal vez estaba trapeando o algo así, en donde si yo pongo un axicon chueco y después pongo un axicon con diferente ángulo, puedo obtener un axicon que tenga un ángulo diferente al otro. ¿Cómo se vería de forma normal? Se vería como una velita. Yo no tenía pruebas, pero tampoco tenía dudas, ¿no? Entonces hicimos el experimento, el doctor Quintero consiguió los dos axicons, empezamos a trabajar todo el día en el laboratorio, hasta que nos salió esta figura, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Si se fijan, se parece un montón a los patrones de interferencia que ha estado trabajando Jorge Luis. Y otra cosa, que podemos aproximar el patrón de difracción con una fase simple. Y si eso es cierto, podemos utilizar nuestras herramientas de propagación de luz para poder estudiar este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Hicimos nuestra propia velita, ¿no? Entonces, proponemos una fase que tenga son dos parábolas que se unen en el centro. Una parábola está controlada por este factor B y otra parábola está controlada por este factor B. Y los dos comparten el factor A. Entonces, si se fijan, se parece un montón a la figura de la velita. ¿Y cómo se vería la forma de la fase? En donde tenemos una fase 0 y empezamos a aumentar.
conforme nos vamos alejando radialmente, ¿no? Y conforme nos vamos alejando radialmente vamos a tener esta asimetría. Okay. Muy bien. Entonces ya teníamos la parte de la fase, estábamos ya muy felices de tener algo con que trabajar, ¿no? Algo con que trabajar y que sea sencillo. Ahora, ¿qué necesitamos? Si ya tenemos la fase, necesitamos una herramienta para poder propagar la onda que adquirió esa fase. Entonces, la idea es utilizar teoría escalar de la difracción. Entonces, la teoría escalar de la difracción tiene varias condiciones, varios asegúnes, varias aproximaciones, en donde vamos a decir que las condiciones del medio son lineales, ¿no? O sea que vamos a tener superposición. Vamos a tener medios isotrópicos, quiere decir que no va a haber cambios de polarización a través de la propagación de la onda. Tenemos un medio homogéneo y además tenemos un medio no dispersivo. Si se cumplen esas características, podemos, en lugar de utilizar las ecuaciones de Maxwell, que utilizamos vectores para describir el campo eléctrico y magnético, podemos estudiar el campo eléctrico como una función escalar, ¿de acuerdo? Y la función escalar va a cumplir esta ecuacióncita, que le llamamos la ecuación de Helmholtz, ¿no? Donde U sería el valor del campo eléctrico, por ejemplo, en un punto. Entonces ya se convierte en un campo y no en un espacio de vectores, ¿no? Muy bien. Entonces, esta ecuación de Helmholtz tiene una solución bien grosera, ¿no? La de Rayleigh-Sommerfeld. ¿Qué quiere decir esto o cómo podemos interpretar esta ecuacióncita? Si yo tengo mi fuente y tengo una apertura y en esta apertura puedo tener un cambio de fase en toda esta parte, quiere decir que si yo quiero saber la intensidad en un punto dado después de pasar por la apertura, tengo que agarrar la onda que salió, por ejemplo, de este punto, propagarla hasta este punto y ver su amplitud. Después agarrar, por ejemplo, este punto, propagar esa onda y ver qué amplitud llegó y con qué fase llegó aquí. Y así para todos los puntos de nuestra apertura, ¿de acuerdo? Por eso ven esta integral, ¿no? Quiere decir, tienes que sumar todas las contribuciones de todos los puntos que aparecen en esta apertura para solamente tener un punto de intensidad en un punto del espacio después de que pasamos la apertura. Entonces, estas integrales se vuelven muy demandantes computacionalmente y muchas veces no tienen una solución analítica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos aproximar en lugar de... perdón, déjenles comento un poquito. Lo más complicado de toda esta ecuación es esta distancia. ¿Por qué? Porque cada punto va, por ejemplo, un punto de aquí para acá, tiene una distancia diferente de un punto de aquí para acá. Y esa distancia está controlada por esta ecuacióncita que está viendo aquí, que solamente es teorema de Pitágoras, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea es, de todas las aproximaciones para propagación de ondas, es... Como lo complicado es establecer cómo trabaja esta D, yo puedo decir, bueno, puedo escribir esta D como una aproximación, por ejemplo, de series de Taylor, ¿no? Si lo hago así, puedo obtener lo que le llamamos la aproximación de Fresnel. ¿Cuál fue la ventaja? Que me quité, por ejemplo, la raíz cuadrada y ya puedo empezar a utilizar un poquito menos de cálculos, ¿no? Hay otra aproximación que te dice, mira, tú puedes eliminar o puedes aproximar estos cuadrados, solamente desarróllalos, deshazte de estos cuadrados y quédate solamente con esta parte, ¿no? O sea, pasamos de una descripción completísima a una que parece un tanto mocha, ¿no? Esta parte, la de Fraunhofer, funciona muy bien a campo lejano, esta funciona muy bien a estos campos que le llamamos campos cercanos, y si queremos ya prácticamente la interferencia en la rendija, tenemos que resolver Sommerfeld, ¿no? Entonces hicimos la práctica, utilizamos Fresnel con este tipo o con esta aproximación de la distancia entre puntos de apertura y puntos de la pantalla y nos dio esta figurita del patrón de interferencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tardó 6 horas de cómputo, ¿no? Solamente para hacer esos anillitos. ¿Qué dijimos? Bueno, podemos utilizar ahora la óptica de Fourier. La óptica de Fourier tiene la ventaja de que utilizamos la última aproximación que les mostré, es computacionalmente menos intensiva, pero tenemos que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Ahora, en lugar de utilizar, o vamos a hacer una equivalencia,
Utilizamos la difracción como convolución, en donde tenemos, este es nuestro campo que está en la apertura. Queremos ver cómo es el campo en algún punto X, Y, Z. Y lo que hacemos es convolucionar en nuestro campo en la apertura, o bueno, nuestra fase en la apertura, con una función h, ¿no? Que la función h es una respuesta al impulso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, todo nuestro sistema lo vamos a poder hacer una analogía a los sistemas lineales en el tiempo. En los sistemas lineales en el tiempo tenemos, por ejemplo, la transformada de Laplace. En este caso, como tenemos transformadas en el espacio, pues utilizamos simplemente Fourier, ¿no? Entonces pasamos del espacio del tiempo, aquí por ejemplo, al espacio de las frecuencias, y aquí pasamos del espacio de las distancias al espacio de las frecuencias en distancia, ¿no? Con Fourier. Ok. Entonces, la respuesta al impulso de nuestra solución de Rayleigh-Sommerfeld, para no hacerlo más extenso, es esta. Y lo que podemos hacer es, a través de la propiedad de la transformada de Fourier, podemos resolver esta convolución en el espacio de frecuencias y después pasarlo, una vez que lo obtenemos en el espacio de frecuencias, lo pasamos otra vez al espacio de las distancias y ya nos ahorramos de resolver el problema directamente en esta integral, ¿no? Sino simplemente es con las transformadas de Fourier. Muy bien. No sé qué hora es. Entonces hicimos ese ejercicio y fíjense, nos quedan los patrones de interferencia muy parecidos. Ahorita lo que estábamos probando simplemente era cuando estos tres parámetros eran iguales. Si son iguales, me queda un circulito, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante? Porque generar este tipo de figuras de patrón de difracción nos llevó microsegundos, ¿no? Y eso computacionalmente es muy bueno. Ok. Entonces, si ya tenemos una herramienta, bueno, déjenme regresar tantito. Si ya tenemos una herramienta que se tarda poquito para poder generar estos patrones de interferencia, lo único que tenemos que hacer es, dame una figura del papalote de Jorge Luis, y yo voy jugando con los parámetros A, B, D, hasta que me dé una figura casi perfecta, como la de Jorge Luis, ¿no? Lo podríamos hacer, no sé, pensando en un becario, y que ya se ponga a jugar con esos parámetros. No teníamos becario, entonces me tocaba a mí y me daba flojera. Entonces le dije al doctor Quintero, bueno, este problema se puede resolver muy fácil si tenemos un becario de inteligencia artificial, ¿no? Y podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial como los algoritmos genéticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de tener un becario probando con los parámetros A, B, D hasta que te dé el patrón de interferencia o el patrón de difracción correcto, le decimos a la computadora que lo haga, ¿no? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a tener una población de velitas con unas características ABD, por ejemplo, unos 10 pobladores con diferentes características, ¿no? Diferentes parámetros ABD, quiere decir que diferentes velitas. Esas velitas van a generar un patrón de interferencia. Y ahora tenemos que decir, ¿cómo puedo comparar el patrón de difracción que me da Jorge Luis con el patrón de difracción que me da la simulación? Lo que podemos hacer es pasarlos, o sea, generar la transformada de Fourier de esto no es óptica de Fourier, generamos la transformada de Fourier de esta imagen y la transformada de Fourier de la imagen de la velita, por ejemplo, ¿okay? Y las comparamos. Esto lo hacemos con MATLAB, con una funcioncita que tiene. Comparamos las imágenes en el espacio de frecuencias y ya esa me va a ir diciendo qué tanto se parecen y qué tanto no se parecen. Entonces ya tenemos una herramienta que me puede comparar diferentes velitas, ¿no? Dejamos que el software vaya diciendo, él solito va a ir viendo cuáles son las mejores. La idea es que las mejores se van a poder reproducir, o sea, quedan los más guapos, las más guapas, y ya los feitos los van matando, ¿no? Por selección natural. Y al final te quedas con una solución de los más bonitos, ¿no? Ok. Lo hacemos así, ¿por qué? Porque no tenemos una solución analítica que me diga, mira, si tienes estos tres parámetros, A, B, D, vas a tener este patrón de interferencia con estas características, ¿no? Entonces necesitamos un algoritmo que nos ayude a realizar esa búsqueda. Ok, entonces, déjenme ver, antes de enseñarles aquí, lo que les voy a enseñar, van a aparecer 4 imágenes. En esta parte van a tener la parte experimental de Jorge Luis, el patrón de interferencia, acá van a tener el simulado y sus transformadas de Fourier, ¿no? Ahí ustedes, emociónense, ¿no?
Cada una de estas son las mejores soluciones que encontró el algoritmo genético. Entonces ya cuando vimos esto, nos emocionamos, ¿no? Nos pusimos bien felices. Si se fijan, las figuras son prácticamente idénticas, ¿no? Son los patrones de interferencia, bueno, los patrones las transformadas de Fourier que estamos comparando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jorge Luis? Lo único que están viendo ahí es, nos dio datos de papalotes, desde 0.3 miliwatts hasta 10 miliwatts usando metanol, y lo único que hicimos fue compararlo con nuestra fase, nuestra velita, que depende de 3 parámetros, e irlas comparando con su transformada de Fourier. Ok, muy bien. Entonces, aquí lo podemos analizar, por ejemplo, podemos agarrar 3 etapas principales de nuestro fenómeno, en donde podemos decir que si no tenemos convección, ¿se acuerdan que si había convección se generaba la velita? Si no tenemos convección, toda la distribución energética se va a hacer a través de la conducción térmica, y por lo tanto no tendría que tener una pérdida de simetría. Entonces, en esta parte le llamamos la parte de conducción, donde tenemos estos anillos concéntricos. Después identificamos un patrón de interferencia en donde tenemos el inicio de la convección. Y esta cosa ya se le acabó la pila. Bueno, supongo que puedo usar el apuntador de aquí. Donde si se fijan tenemos una pérdida de simetría, ya no tenemos simetría circular. Entonces aquí tenemos el inicio de la convección y ya tenemos un ejemplo, por ejemplo, de convección completa. Ustedes juzgarán si se parecen estos patrones de interferencia o no se parecen esos patrones de interferencia. Entonces, estos son los parámetros ABD que nos arrojó el algoritmo genético para cada uno de los experimentos con diferentes potencias. Podemos ver si los parámetros son iguales, aunque vayan creciendo. Tenemos los 80s, los anillos concéntricos, y llega un momento en donde ya rompemos la parte de simetría. Ahora, eso lo esperábamos porque para que existiera convección, eso no se los dije, pero la convección se da por cambios en la densidad, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ustedes están en una alberca y ponen una pelota hasta abajo, una pelota con aire. Esa va a tener una densidad diferente, menor a la del agua, ¿no? Y por eso va a ascender. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es decir que existe un momento en donde el cambio de densidad en ese punto donde estamos calentando es tal que superó las fuerzas de viscosidad del medio, ¿ok? Entonces, en ese punto sabemos que la fuerza de viscosidad y la fuerza de flotabilidad son iguales. Y ya después empezamos a tener el fenómeno de convección. ¿Okay? Y este sería cómo se comporta el máximo, por ejemplo, volvió a funcionar, el máximo de la fase, ¿no? Con diferentes potencias. ¿Okay? Es una imagen de cómo se verían los cambios de fase conforme vamos aumentando la potencia. Desde aquí no lo puedo ver porque tal vez por ahí, pero sí se ven que ya tiene como una forma de velita, ¿no? Entonces esta es la imagen que tenemos con lo que ha estado trabajando Jorge Luis. Ok. Entonces ya estábamos bien felices, pero el doctor Quintero va y me dice, ¿de dónde viene la fase, no? Porque no hemos relacionado los cambios de temperatura con la fase obtenida, ¿no? Entonces, pues ya, pues este soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, si sí tiene que ver con la temperatura, y como ya creemos que entendimos el fenómeno, vamos a generar un nuevo setup experimental. Nuestro propio setup experimental. Necesitamos una fuente, un láser de calentamiento, necesitamos una sustancia que responda a las longitudes de onda que vamos a estar utilizando aquí, por ejemplo el 533, y otro láser de prueba, ¿no? Nuestro láser de observación, que es un láser rojo en 633. Pasamos a través de la sustancia el láser verde, calentamos la sustancia y el otro láser rojo va a ser el que va a agarrar toda la fase que generó el cambio de temperatura del láser verde, ¿no? En este sentido no necesitamos láseres pulsados, ¿no? Nada más necesitamos láseres de continuo. Okay, entonces, este es más o menos cómo se ve el experimento. Si ven este hilito, ahí está la combinación del láser rojo, del láser verde. Uno es el que genera los patrones de interferencia y otro es el que calienta.
Como el metanol no puede absorber en el 533, le tuvimos que poner un colorante. Entonces agarramos unos colorantes esos del Great Value y calculamos para que tuviera un coeficiente de absorción de 0.1 centímetros a la menos 1. Ok, entonces, ¿qué sigue? Resolver la ecuación de calor. Y la ecuación de calor me dice que, como tengo una fuente térmica, se vuelve un poquito más complicada, pero esa fuente térmica va a estar dada por la potencia que dejé en el láser. Fíjense que estoy suponiendo que en toda la parte de calentamiento es prácticamente homogénea porque tengo un coeficiente de absorción bajo. Entonces puedo decir que solamente, que no depende de Z y solamente depende de R. Quiere decir que voy a resolver el problema en 2 dimensiones. Y además, como mi haz, estoy hablando de que, por ejemplo, el de calentamiento tiene un ancho, un radio de 6 micrómetros, ¿no? Entonces es muy pequeño comparado con la longitud de la cubeta, que es de 10 milímetros. Entonces puedo decir que en lugar de trabajar con problemas en la frontera o con condiciones en la frontera, puedo decir que prácticamente en infinito llegué a la temperatura ambiente, ¿no? Otra condición es que mi fuente térmica pues tiene que valer 0, muy lejos de donde está el centro de la fuente térmica, ¿no? Ok. Entonces, no se me espanten, nada más es para indicarles cómo lo resolvimos, ¿no? Para que tengan más o menos esta intuición que nosotros hicimos. Esta ecuación la podemos resolver con funciones de Green, como tenemos una función diferencial parcial no homogénea. Para resolverla por funciones de Green necesitamos nuestro kernel de Green, y para el kernel de calor tenemos esta función que depende de una gaussiana y de este coeficiente de difusión y del tiempo. ¿Okay? Como ya tenemos la fuente térmica, lo único que tenemos que hacer es la convolución de esta función de nuestro kernel de Green con nuestra fuente térmica. Para no hacerles el cuento largo, esta es la ecuación de temperatura, o este es el perfil de temperatura que se describe a través de este problema, con una fuente térmica gaussiana, con un espacio infinito, ¿no? Estas funcioncitas E a la E1 le llaman las funciones integrales. Estas no tienen una solución analítica, pero sí las podemos resolver numéricamente. Y este es un ejemplo del perfil de temperatura que podríamos obtener para una fuente gaussiana. ¿Okay? Entonces, si yo meto esto como mi fase, no me va a servir de nada. Pero me di cuenta que si saco la derivada de esta cosa, en el centro se parece un montón a lo que hemos estado viendo de las fases que hicimos con la transformada de Fourier, ¿no? Entonces fui y le dije al doctor Quintero, miren, esta cosa se parece un montón a lo que tenemos de fase, ¿no? Y si yo me doy cuenta, si yo digo que el índice de refracción depende de la densidad, que la densidad depende de la temperatura y además la temperatura está distribuida en el espacio, por regla de la cadena yo puedo obtener que el cambio en el índice de refracción depende de la posición. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero justificar utilizar una fase como esta, tendría que justificar utilizar este cambio, o sea que los rayos, o sea la fase está dictada no por n, sino por el cambio del índice de refracción. Pareciera como una parte un tanto filosófica, pero ahorita vamos a ver para dónde vamos, ¿no? Okay. Entonces me dice, mira, lo que me estás hablando se parece un montón a lo que hizo Hamilton en 1830 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Hamilton? Hamilton propuso estudiar a la luz como rayos y ver cómo esos rayos se curvaban a través de un cambio de índice de refracción, ¿no? Y propone esta ecuación que le llamamos la ecuación eiconal. La ecuación eiconal. ¿Okay? Esta ecuación eiconal tiene su equivalente en una ecuación integral, que es el principio de Fermat, ¿no? Que me dice, mira, si tú tienes, por ejemplo, un campo de índices de refracción, yo te voy a ayudar a encontrar la trayectoria que minimiza el tiempo para llegar a un punto a otro punto, ¿no? Entonces, esta es encontrar trayectorias estacionarias. Esta es un poquito más difícil de resolver y esta tal vez sea un poquito más intuitiva, entonces nos quedamos con esta ecuación diferencial. Además, esta la podemos resolver por métodos computacionales, ¿no?
Si se fijan, esta ecuación se parece un montón a la segunda ley de Newton, ¿no? En donde, déjenles explico, esta parte de S es simplemente una pequeña sección de la trayectoria, N es el índice de refracción y R es el punto que estamos analizando, ¿no? Donde estamos, cómo se ve el rayo ahí. Entonces, si se ven, en lugar de tener S, podríamos tener el tiempo. Todo esto que está entre paréntesis sería el momento. Y nuestro gradiente de N sería lo que es el potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si tienes un cambio, estos colorcitos que ven de rojo, amarillo, son los cambios en el índice de refracción. Si tienes un cambio de índice de refracción, tus rayos se van a curvar siguiendo esta ecuación eiconal. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos teniendo aquí, este es un corte de una cubeta con un medio homogéneo y tenemos un cambio, un índice de refracción parabólico. Dejamos propagar los rayos y vemos que tenemos este tipo de comportamientos, ¿no? Mientras que su gradiente del índice de refracción lo tenemos acá. Lo podemos hacer, por ejemplo, para una fuente o un cambio de índice de refracción lineal, ¿no? Que se parece un montón al Laxicon. Si se acuerdan, teníamos una mezcla de este lado. ¿Sí? Entonces, ya con esa intuición que tenemos, dijimos, bueno, ¿cómo podemos encontrar la fase a través de esta ecuación eiconal? ¿Okay? Entonces, tenemos varias ventajas. ¿Qué quiere decir? Que N no va a depender de Z. Como tenemos un calentamiento uniforme a través de toda la sustancia, podemos decir que N solamente depende de Z y nuestras trayectorias las vamos a hacer que no cambien, o sea, que tengamos un cambio muy pequeño en el ángulo, o sea, que no se desvíen tanto, y podemos tener la aproximación paraxial. Esta es la ecuación eiconal con N que no depende de Z, y a través de la aproximación paraxial podemos llegar a esta ecuación de la fase, ¿no? Entonces me dice, la ecuación de la fase, que debe depender de R y de Z, tiene una forma muy simple, ¿ok? Donde tenemos L, que es la longitud de lo que mide la cubeta, o sea, dónde se va a estar propagando, dónde va a estar el cambio de N, K0, que es mi número de onda, N0, que es el índice de refracción natural de la sustancia, y después tenemos el cambio de N con respecto a R, ¿no? El gradiente. Entonces ya lo tenemos. Si podemos resolver para el cambio de N, podemos resolver para la fase y después, ya que tenemos la fase, podemos utilizar la transformada de Fourier, o la óptica de Fourier, perdón, para poder generar los patrones de interferencia. ¿Ok? Entonces lo que nos pusimos a hacer, ¿qué tiempo tengo? Todavía me queda un poquito. Yo puedo proponer que N depende de la densidad, ¿ok? Y yo sé que la densidad va a depender de la temperatura. Entonces la densidad, por ejemplo, para gases ideales tenemos esta ecuación, para sólidos y líquidos tenemos esta otra ecuación. Entonces, como yo ya tengo una función para la temperatura, puedo, por ejemplo, sustituirla en la parte de la densidad y me queda esta ecuación con de la densidad. ¿Qué más puedo hacer? Puedo relacionar la densidad con el índice de refracción a través de esta relación de Clausius-Mozotti, ¿no? Donde me dice, mira, tu índice de refracción va a depender del número de partículas por unidad de volumen y la polarizabilidad del medio. Como yo sé que el número de partículas por unidad de volumen se relaciona con la densidad, puedo obtener este parámetro N, y como yo sé que estoy lejos del punto de polarizabilidad, en donde tenemos un cambio muy grande en la longitud de onda, por ejemplo, puedo considerar como constante. ¿Sí? Entonces, toda esta ecuación describe a mi índice de refracción. ¿Sí? Por ejemplo, el índice de refracción del metanol, en este caso, es de 1.34, me parece. Entonces vemos cómo en donde tenemos una temperatura muy alta, vamos a tener un cambio de índice de refracción descendente, ¿no? Ok, entonces solamente basta resolver para el gradiente de N con respecto a R, que es toda esta ecuación enorme. Lo importante es que vean que se parece un montón a la primera funcioncita que yo les había dicho que se parecía. Y además tiene un comportamiento bien, o sea, se parece un montón a lo que nos decía Jorge Luis, ¿no? Si agarramos y medimos la pendiente por ejemplo, de esta parte, vemos que esa pendiente no cambia en el tiempo ya pasado, por ejemplo, un segundo, ¿no? Entonces, eso nos habla ¿se acuerdan que les dije que los patrones de interferencia eran estables en el tiempo?
quiere decir que los patrones de interferencia pueden estar gobernados por este tipo de fase. Una vez que ya tenemos el índice de refracción, el gradiente de índice de refracción, lo metemos aquí para obtener nuestra fase. Y ya podemos utilizar toda la parte de óptica de Fourier. Entonces, la idea general es, utilizamos óptica de Hamilton para obtener la fase, y después utilizamos óptica de Fourier para obtener los patrones de interferencia. Esto que ven aquí es las distribuciones de temperatura para diferentes, hicimos el experimento, diferentes potencias, tenemos 3 miliwatts, 6 miliwatts, 28 miliwatts. ¿Okay? Esta sería la forma de la fase. Si hacemos un corte podemos tener la parte de temperatura, vemos el amarillo quiere decir que hay convección, el rojo es apenas está empezando la convección y el azul nada más está gobernado por la conducción. Esta sería la forma de nuestra fase con un corte transversal. ¿Okay? Entonces, si tenemos la parte de nuestra cubeta con un haz divergente, estos son los resultados experimentales y estos son los simulados ya por la parte de transformada de Fourier y utilizando algoritmos genéticos, ¿no? Se parecen un montón. ¿Okay? Y además, si nosotros vamos a la parte de los papalotes, tenemos prácticamente la misma figura. Si se acuerdan, si ustedes son muy juzgones, seguramente se dieron cuenta que esta parte de la difracción pareciera que en nuestra fase normalita que utilizamos anteriormente de la velita, este periodo se parecía un montón al periodo que aquí estaba acá abajo, ¿no? Sin embargo, en el experimento, este periodo que aparece aquí es diferente a este periodo. Y eso no es lo que nos daba la otra fase. Y sin embargo, ya con esta nueva fase, obtenemos que este periodo de aquí y este periodo de acá es diferente, ¿no? Ya con esto ya no había excusa, ya estábamos muy felices, ya todo lo demás era vanidad. También, por ejemplo, Jorge Luis siempre nos habló de estos halos que aparecían a ciertas condiciones con diferentes focos y también lo podemos reproducir con nuestro sistema, ¿no? Ok. Entonces, nada más para, si son incrédulos de si nada más funciona con líquidos, hicimos el ejemplo con un sólido, con una pandita, por ejemplo, la cortamos ahí, la rebanamos, la pusimos entre dos piezas de cuarzo. Esto que está aquí es una sonrisita, es una sonrisita dibujada aquí en el papel para que vean que hay una transparencia, una cierta transparencia. Y ya lo pusimos ahí a la pandita en nuestro sistema, ¿no? Y fíjense, podemos obtener patrones de interferencia de iris. Estos son los patrones de la pandita, los patrones que obtenemos, y podemos obtener valores de la difusividad térmica de nuestra pandita, ¿no? Ok, muy bien, entonces esto es todo lo que tenemos que hacer para obtener estos patrones de interferencia. Partimos de la intensidad, con la absorción del medio podemos obtener una fuente térmica, de aquí podemos obtener la temperatura con la ecuación de calor, obtenemos a partir de la relación de Clausius-Mozotti el cambio de índice de refracción, y a través de la iconal, o sea la óptica de Hamilton, podemos obtener la fase, y a partir de la fase podemos obtener con óptica de Fourier y herramientas de inteligencia artificial nuestros patrones de interferencia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ya tenemos una nueva técnica de caracterización de materiales, ¿okay? Y se desarrolla aquí completamente en el CEPATRO. ¿Qué más tenemos? Una nueva técnica de interferencia óptica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos determinar propiedades físico-químicas de las sustancias, ya sea capacidad calorífica, conductividad térmica, viscosidades, velocidades, por ejemplo, del fluido, si es que tenemos ya la convección. Podemos determinar propiedades de superficies, podemos medir cambios de fase, por ejemplo, si pasamos de una fase sólida a una fase líquida, esas van a tener diferentes conductividades térmicas y podemos ir viendo los cambios de fase. Podemos seguir reacciones como va a estar dependiendo del número de partículas y de la parte de polarizabilidad, podríamos seguir reacciones y podemos evaluar algunas propiedades ópticas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en lugar de una fuente constante, tenemos un haz pulsado, podríamos tal vez tener fenómenos no lineales que podrían afectar el índice de refracción y con eso ver algunos cambios. Bueno, como ya se me fue el tiempo, esto lo voy a dejar para que después me pregunten y creo que ya es suficiente, ¿no? Entonces, QE se llama, bueno, significa para mí
queda entonces demostrado, ¿no? No como los matemáticos que ponen, queda entonces entendido, y los matemáticos queda entonces demostrado, ¿no? Y bueno, eso es todo. Ajá. El espesor del pandita es relativamente importante porque dependiendo de qué tan largo sea tu propagación, vas a ir requiriendo fase. Entonces, si entre más delgado sea, pues menos contribución de fase vas a tener. Y, por ejemplo, un material que sea muy extenso, puede ser que no podamos utilizar la aproximación paraxial porque no tendríamos una distribución uniforme de temperatura. Sí, sí funcionaría. Porque si te sale, por ejemplo, nada más un gaussiano, le aumentas la potencia y ya te empezarían a salir los anillitos. De hecho, eso lo hemos probado. O sea, teníamos una cubeta de cuarzo, por ejemplo, de 1 milímetro y también nos empezaban a salir iris, ¿no? Ajá. ¿Tenerlo antes? No, no entiendo. ¿Sí? A ver, ahí vamos. Esperemos que esto no se trabe, ¿no? A ver. Fourier. ¿Aquí? ¿Tal vez acá? ¿Antes? ¿Antes? ¿Esto? Uh-huh. Esa distancia tiene que ver con el parámetro ABD, ¿sí? No. Esa distancia tienes la cubeta y después pones tu pantalla a cierta distancia y esa pantalla ya no la mueves. Entonces, esa distancia D es experimental. Pero recuerda que esta distancia D que estamos hablando es de un punto de donde salió, donde existe la fase, a otro punto de la pantalla. ¿Ok? No es la distancia entre tu medio y la pantalla. O sea, es la distancia entre puntos que se dan. Entonces pueden ser diferentes. ¿Ok? Entonces, esa distancia de lo que estamos diciendo es que en la aproximación se podría llamar tal vez paraxial, o tal vez que tengamos un campo lejano. ¿Okay? Esa distancia D se va a parecer mucho a la distancia que existe entre la cubeta y tu pantalla. Cuando puedes tener esa aproximación, puedes utilizar Fraunhofer. Si la acercas mucho, entonces, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a aquí no es la misma que un punto que aparece de aquí a otro punto de tu pantalla, son muy diferentes. En cambio, cuando lo alargas, la distancia de aquí a acá es relativamente parecida a los puntos donde se propagan. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. No, los parámetros ABD solamente es para que me dé la fase. ¿Okay? Yo le tengo que decir a Fourier en dónde está la pantalla, donde va a generar el patrón de interferencia o el patrón de difracción, para ya que él ajuste con esos parámetros son de experimento. O sea, le digo, la pantalla está a 1 metro, a 2 metros, ¿ok? Y ya con esa información que nos dio Jorge Luis, desde donde partimos de la cubeta a la pantalla, ya con eso puedo generar los parámetros ABD. ¿De algoritmo genético? Porque, o sea, el algoritmo genético recuerda que cada patrón de difracción tiene unos parámetros ABD. Cuando estábamos con la fase simple, la que no tenía toda esta parte, todo este background de físico, donde teníamos el índice de fracción y la iconal y todo eso.
Si nos quedamos nada más en esa parte de ABD, esos parámetros los tienes que jugar, o sea, tienes que decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale D, para que se parezca a la figura que está en el patrón de difracción. ¿Ok? No, porque la transformada de Fourier lo único que te está haciendo es de la imagen pasas al espacio de frecuencias, pero esa no te está diciendo la fase. O sea, esa no tiene información de la fase, solamente de la transformada de Fourier. ¿Ok? Pero no es la fase de la imagen, no la fase del experimento. ¿Ok? Ajá. Esa es una buena pregunta y te voy a responder con sí y que no. ¿Ok? Sí, en este sentido, cuando tenemos lentes térmicas. ¿Ok? Tenemos que tener una fuente térmica que cambie el perfil de temperatura para que haya un cambio en el índice de refracción y con ese cambio de índice de refracción podemos ya ver el patrón de difracción. ¿Ok? Pero la iconal, o sea, esta cosa, lo que voy es que este gradiente de n no le importa si el cambio fue por temperatura o por otras cosas, ¿no? Entonces tú podrías proponer un problema, un experimento, en donde no tengas lentes térmicas, sino tienes nada más una variación del índice de refracción, ya sea por concentraciones, por cambio de concentraciones o por cambio de polarizabilidad, y tendrías que tener un patrón de difracción del otro lado, ¿ok? Y ese patrón de difracción te va a estar dando información sobre ese cambio en el índice de refracción. Sí, pero el problema de gases es que necesitas una extensión bien enorme para acumular la fase necesaria para generar un patrón de difracción. Bueno, mejor lo licuamos, ¿no? Lo podemos licuar, ¿no? Lo podrías comprimir, sí, no hay problema. Tal vez lo único que necesitarías es un montón de potencia para generar la temperatura. Y ahí sí ya estamos hablando de tal vez láseres más potentes que los que tenemos, ¿no? Sí, gracias a ustedes.